La entrevista del Telematutino 11, gente importante y a tratar temas importantes, viernes de salud. ¿Y qué cosa más importante que la salud mental? Mental, la madre de toda. De esa depende. Todo. De esa depende todo. Todo lo demás. Hoy vamos a conversar con la licenciada Melody Arias, que es neuropsicóloga. No se lleven desde que luce muy joven, tiene un currículum, maestría, especialidades, es docente en UNIBE, es investigadora. Es decir que vamos a aprender muchísimo. Melody, buenos días. Buenos días. Gracias por aceptar la invitación. Gracias por invitarme, por recibirme. Melody, yo sé que tú te especializas en niños y en adolescentes. ¿Cuáles son los casos más frecuentes en tu consulta? Trastornos del neurodesarrollo. Dentro de ¿Qué eso, es eso? Trastornos del neurodesarrollo es una condición con la cual uno nace y se va desarrollando, ¿ok? Y por lo general suelen estar asociadas con condiciones o antecedentes genéticos, es decir, que si hay alguien en la familia que tiene una alteración, pues obviamente aumenta la probabilidad que uno lo vaya a tener, y son dificultades que afectan las áreas, ya sea cognitiva, motricidad, el área del lenguaje. Dentro de las más comunes tenemos el déficit de atención y autismo. Ok, doctora, pero antes de continuar con tantas preguntas que tenemos, sería bueno que nos hiciera una distinción de la diferencia entre un psicólogo y un neuropsicólogo. Bien, un psicólogo, ¿verdad? Es un profesional que estudia la salud mental, ¿bien? En cualquiera de sus áreas, puede ser escolar, puede ser clínica, organizacional. Cuando hablamos de un neuropsicólogo se enfoca, hace una maestría, una especialidad, donde se enfoca en la relación que existe entre el cerebro y cómo las alteraciones del cerebro afectan, ya sea las emociones, el área cognitiva, la comunicación. Y tiene muchísimas vertientes. Hay neuropsicólogos que se dedican al área escolar, ¿verdad? Y entonces ahí relacionan un poco cómo el aprendizaje, los circuitos neuronales, cómo esto pueden alterar los procesos de aprendizaje. Hay algunos clínicos, como en mi caso, hay en adultos, hay infantiles. Con adultos trabajan más quizás patologías de neurodegenerativas, como Alzheimer, alguna demencia vascular. Y bueno, en mi caso son los de neurodesarrollo por el área infantil. Esos son los conocidos como learning disabilities. Sí, dificultades dificultades en el aprendizaje. Sí. Dentro del neurodesarrollo entran las dificultades del aprendizaje, dislexia, discalculia, o sea que sí, ahí pudiéramos entrarlos. Eso que tú mencionas, para el déficit de atención, no lo escuchaban muchísimos amigos. Mi hijo tiene déficit de atención. Está en boga eso. Sí, de hace años. Eso, pero siempre ha existido. Sí. Lo que pasa antes decían que ese es un bruto. No, necio, Ramón, ese necio no se concentra, qué molestoso. Entonces, se trata, mejora el muchacho que tiene, ¿y por qué tiene déficit de atención? Sí, por supuesto. A ver, sí se trata, pero no es algo que se cura, porque no es una enfermedad, es una condición con la cual él nace, no fue que María se la pegó, sino es una condición con la cual nace y se va desarrollando, lamentablemente, y uno va aprendiendo y madurando y aprendiendo a vivir con la condición. Pero sí es algo que se puede, diríamos, estimular, no rehabilitar, que ahí hago la distinción, porque rehabilitar es cuando tengo cuando tengo una habilidad, se me quita y luego tengo que volver a adquirirla, como es el caso de algún accidente cerebrovascular, ¿verdad? Yo tenía la habilidad verbal, vino ese ACV, famoso ACV, y tengo que rehabilitar. En el caso de los de neurodesarrollo, yo tengo que estimular una habilidad que nunca ha estado presente. Y dentro del déficit de atención, cuando nosotros trabajamos, tenemos que trabajar multimodal, interdisciplinaria, porque afecta a todas las áreas. Tenemos que trabajar con escuela, tenemos que trabajar con médicos, con neurólogos. Muchas veces yo lo primero que hago es que mando al gastro, al nutricionista, porque la alimentación afecta muchísimo en cómo yo me comporto. Si yo tengo una dieta alta en carbohidratos, alta en azúcares, alimentos procesados, pues obviamente eso va a afectar mi cognición, porque es lo nutriente que está asimilando el cerebro. Doctora, hay quienes dicen, criticando eso que usted acaba de decir, de que el déficit de atención siempre ha existido y que hay una sobreevaluación, una sobrediagnosticación de esa condición que siempre ha existido. Esos niños inquietos, traviesos, ahora tienen déficit de atención, pero siempre han habido niños que son
traviesos, inquietos, que irrumpen y que no siguen las reglas como lo siguen los demás. Sí, importante. Aquí hay que hacer una diferenciación en que yo como paciente, yo tengo que entender que, y los padres, por eso hablábamos ahorita que ese quizá el mayor reto como profesional, es que no es algo que el niño decide. Es una condición neurobiológica. Hay marcadores biológicos, se mandan a hacer con neurología, electroencefalogramas, que se ven un mayor nivel de actividad cerebral. Hay una hiperactividad. Muchas veces no hay marcadores biológicos, sino que se hacen resonancias y a través de pruebas psicométricas, pero hay marcadores neurobiológicos que me explican ese nivel de hiperactividad. El cerebro trabaja con electricidad, ¿verdad? Ahí se ven a través de los electroencefalogramas, que es como un tubo que uno se pone y ahí medimos, ¿verdad? Y hay una curva normal o esperada promedio, y cuando hay una hiperactividad, pues hay picos mucho más altos, y es donde viene esta parte de impulsividad. Y no es decir, que se puede hacer un diagnóstico. Sí, totalmente, totalmente. De hecho, el diagnóstico debe ser en conjunto. Es multidisciplinario. Lo primero que yo hago cuando recibo un paciente es, ¿usted se evaluó con un neurólogo o con un pediatra? Bueno, vamos a hacer esta parte conmigo y a la par vamos a hacer con un neurólogo, porque no podemos dar un diagnóstico sin esa parte. ¿Y qué se percibe qué se persigue con ese diagnóstico y esa evaluación? ¿Y cómo el tener déficit de atención pueda influir en que una persona no pueda tener su vida normal al punto de que necesita ir donde un neurólogo y donde un psicólogo para que encaje con ciertos patrones de comportamiento? Mira, la realidad es que debemos de trabajar los síntomas cuando empiezan a afectar la cotidianidad. El entorno. El entorno. Es decir, que, ayer en consulta recibí a una familia donde me decían, no, mira, el niño no está aprendiendo en el colegio. Entonces ya el tema de atención me está afectando un aprendizaje, que ahí entran las comorbilidades, porque si yo tengo un área afectada, entra o aumenta la probabilidad de yo tener otra cosa, como un trastorno de aprendizaje. Luego del tema del colegio, tenemos que afectar las relaciones interpersonales, y pasa con adultos también, que son impulsivos, interrumpen las conversaciones, no te dejan hablar, no mantienen un hilo de conversación, hablan de un tema y luego saltan con otro. Jacqueline y yo tenemos un amigo periodista, así que yo le huyo a sentarme con él en una actividad porque no deja hablar a nadie. Sí, es difícil. Y se ve esa impulsividad, esa falta, ¿verdad? Esa dificultad de medir las consecuencias o de controlar o inhibir mis impulsos. Se ve en la cotidianidad, no solo en las relaciones interpersonales, hasta en la parte económica. Uno ve estos compradores impulsivos, me gustó eso y lo compré, sin yo medir las consecuencias e implicaciones prácticas de eso. Melody, pero entonces el muchacho se trata y mejora. Sí, mejora. Depende de la severidad, por supuesto. Hay leves, moderados o severos. Y el trabajo es con intervención psicoterapéutica o muchas veces con algún suplemento, tratamiento farmacológico, ya cuando los síntomas son muy severos, pero sí pueden mejorar. Y me pasa mucho en consulta, como les decía, que es algo con una alta composición genética, que los padres me dicen, mira, yo te traigo a mi hijo porque yo lo he sufrido. Y claro, en mis tiempos mi mamá nunca me llevó, pero yo tuve una mamá que nunca se me va a olvidar. Ella me dice, yo trabajo en más de un lugar porque a mí se me hace imposible yo trabajar en un mismo lugar de 8 a 5. Ahora, licenciada, yo tengo una amiga que ella mientras está hablando con cualquiera, está viendo un programa, está leyendo un libro a la vez y está haciendo varias cosas, como el multitask. Una persona que hace varias cosas, que está hablando contigo, pero también está chateando, está viendo un pedazo de una película y está haciendo otra cosa, ¿tiene déficit de atención? Sí, es posible, porque tienen dificultad. Hay tipos de atención, ¿verdad? Tienen dificultad quizá en la atención sostenida, es decir, yo enfocarme en una sola tarea por un tiempo prolongado, o en la atención selectiva. ¿Y eso que hacen así? Hiperactividad, impulsividad, sí. Muestra, Alex, lo que mueve mucho el pie, que estoy moviéndolo así. Hemos visto en reuniones hasta entrevistados que también que se mueven mucho. Eso es... Sí, una forma de autorregularse porque hay un nivel de hiperactividad y eso es a nivel físico, pero eso mismo está pasando a nivel cognitivo y por eso es que no pueden concentrarse en una tarea porque van demasiado rápido. La dificultad de ellos es que la velocidad de procesamiento de ellos va tan rápido, por lo que hablábamos de las ondas electromagnéticas, ¿verdad?,
y reciben tantos estímulos, son muy sensoriales, que a ellos les cuesta clasificar lo que verdaderamente es importante. Entonces, si tuviéramos esta conversación, ellos están atentos a la persona, a las luces, les cuesta clasificar lo verdaderamente importante. Melody, con tu permiso, el amable teniente, vamos a una breve pausa comercial porque todavía nos faltan muchos temas y muchas enfermedades que tratar con la neuropsicóloga Melody Arias. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana estamos conversando con la licenciada Melody Arias. Ella es neuropsicóloga. Bueno, una parte, hablamos del déficit de atención, de esa gente inquieta que no se concentra. Ya vimos las alternativas que usted mostró de tratamientos y demás. Pero también usted trata otras, vamos a decir, patologías u otras condiciones que, según lo que usted ha dicho, que se salen del patrón normal y afectan el entorno. Y en este caso el aprendizaje. No todo el que tiene problemas de aprendizaje tiene un déficit de atención. Por ejemplo, usted hablaba de la discalculia, que son la gente que no saben sumar bien y no, que son malos en las matemáticas. O la dislexia. O la dislexia, que es la dificultad en la adquisición de habilidades en la lectoescritura. O la disgrafía, esa gente que no sabe escribir bien, que tú dices, pero ¿y por qué no escribe bien? Y se esfuerza, pero no escribe bien. Ya en esos casos, para hacer un diagnóstico de ese tipo, hay que primero intervenir y ver cómo va respondiendo el paciente. Y suelen haber otras áreas afectadas. Por ejemplo, en el caso de la dislexia, suele haber en el área del lenguaje una afectación. ¿Okay? Una dislexia, que es lo que uno conoce comúnmente como tartamudez, o hablaron tarde, o el área visoespacial, es decir, como no le cuesta armar rompecabezas. Entonces, cuando tú unes todo eso, esa dificultad del lenguaje, porque así como yo hablo, yo escribo, y tampoco puedo determinar bien los espacios de los objetos, pues yo voy a escribir la B como la P. Entonces se hace toda una evaluación bastante amplia, se determina el diagnóstico y ahí la intervención. Y esa intervención suele hacerlo un psicopedagogo, una persona muy especialista en esa área, porque es algo muy delicado. Los casos de autismo, que eso ya está un proyecto de ley, hay una ley incluso porque para los casos de gente de escasos recursos es muy difícil. Tú tienes también casos de niños autistas. Sí, suele haber una comorbilidad entre una y la otra. Quizás hay público que no sabe qué es el autismo. Y lo que es una comorbilidad. Bien, bueno, vamos a hablar del autismo. Autismo, realmente el término adecuado es TEA. TEA es la abreviación de trastorno del espectro autista. Y dentro del espectro hay 4 áreas que están afectadas o limitadas. Primero, la comunicación, el área social, el área sensorial y el área repetitiva. Y como hablamos de espectro, son extremos. Entonces, en el caso de la comunicación, yo puedo tener un niño con un retraso en el lenguaje, o todo lo contrario, un niño que habla por un tubo y 7 llaves y no se calla. En el área social, yo puedo tener un niño aislado, que prefiere estar solo, le cuesta integrarse. Todo lo contrario, tengo niños que se van con cualquier desconocido. No miden esos umbrales, límites sociales. En el área sensorial, también hipo. Soy hipersensorial, me molestan los sonidos fuertes porque lo escucho a mucho mayor volumen que los demás. Hay texturas que no me gustan. Tengo niños que siempre se tienen que poner la misma ropa porque hay una etiqueta que le molesta, solo toleran el algodón. Bueno, eso con el caso de hipo, pues yo necesito sentir. Entonces vivo tocando los materiales, me encanta ponerle la mano, hago ruido, tiro objetos al piso para ver cómo se escuchan porque estoy buscando sentir. Y por último, el área repetitiva. Repetitiva puede ser a nivel cognitivo, es decir, mis ideas repetitivas, o a nivel conductual. Y conductual son lo que vemos, que son el famoso caminado en puntillas, el aleteo, hay niños que afilan los objetos uno al ladito del otro. Y a nivel cognitivo ya se ve cuando son mucho más grandes, cuando ya tienen un lenguaje verbal, que me dicen, no, ese es mi enemigo. ¿Pero por qué es tu enemigo? No, porque el otro día me dijo que no iba a salir conmigo, yo lo invité al cine. Sí, pero ese día no podía. No, es que el que no salió conmigo no somos amigos. Hay una rigidez de pensamiento, les cuesta flexibilizarse o buscar puntos medios. Entonces, autismo, básicamente responder a esos criterios diagnósticos, y se hace el diagnóstico a partir de los 3 años.
Y mejora, se pueden mejorar. Sí, se pueden mejorar dependiendo otra vez del nivel de severidad y si hay algún componente biológico. Lo mismo, en el TEA, en el autismo, también pasa, que pueden haber comorbilidades, que las comorbilidades no más que son consecuencias o alteraciones dentro del mismo diagnóstico. Y se ve mucho a nivel neuronal. Cuando hay una neoplasia, cuando hay algo a nivel cortical, cuando hay muchísimas áreas que cuando están afectadas dan como consecuencia síntomas dentro del espectro autista. Pero sí se pueden trabajar, respondiendo a la pregunta, dependiendo del nivel de severidad, pero sí. Y yo creo mucho en eso, por la neuroplasticidad cerebral. La neuroplasticidad no es más que crear nuevas conexiones neuronales que de manera biológica ese individuo no nació. Entonces, ¿y cómo se crea eso? ¿Eso es posible? Sí, terapia, estimulación. Y si es posible en los adultos, porque hasta ahora usted ha hablado de niños y de adolescentes, bueno, no sé si hay de adolescentes, pero en el caso de los adultos, un adulto que tenga cualquiera de estas condiciones, quizá no tratado por X razón, ¿tiene oportunidad de mejoría? Sí, lo que va a durar más el tratamiento, porque mientras más tiempo tenga una conducta instaurada en el organismo, más difícil es modificarla. Por ejemplo, a un niño de 3 años es más fácil modificar la conducta, pero a un hombre de 85 que tú le digas, no te ponga el pantalón azul, ponte el amarillo, viejo, va a durar mucho tiempo para cambiar esa conducta porque tiene 80 años con esa misma conducta. Entonces, mientras más va pasando el tiempo, más difícil por el hábito. Pero sí es algo que se puede modificar. Sí. Tú has hecho muchos estudios, yo vi en el currículum. Ay, pero eso es viejo. Entonces, hay uno que me llamó la atención, que es relación entre la orientación sexual y la crianza. Sí, esa fue mi tesis de grado, de licenciatura. Eso era ver cuál es la variable que responde más al rechazo que tienen las personas con la orientación homosexual. Sí, la homofobia, por ejemplo. Exacto. Y dentro de esas se estudiaron varias variables, que fue la religiosidad, la espiritualidad, fueron 2 componentes diferentes, ¿verdad? Y el nivel de educación. Y se observó, o sea, el resultado del estudio es que a mayor nivel de educación, menor rechazo hay, porque hay un mayor hay una mayor comprensión de la diversidad sexual. O sea que sí, ese para mí fue un estudio muy revelador, porque en lo personal yo pensaba que iba a ser el nivel de religión, porque va en contra de lo que yo espero, mis ideas, pero no es el nivel de educación lo que más responde a yo ser tolerante a la diversidad sexual. Cuando hablamos de un trastorno de aprendizaje, ¿qué tanto se puede lograr en la modificación de esa dificultad del paciente? ¿Y de qué va a depender? Va a depender primero de los recursos, y con esto no digo de los recursos económicos, que también es importante, sino de los recursos cognitivos. Por ejemplo, yo puedo tener un niño con una dificultad en el área de lectoescritura, pero es buenísimo a nivel visoespacial, o es buenísimo a nivel atencional. Entonces yo tomo esos recursos y trato de solventar los otros que él tiene por debajo para ir trabajando los otros. Y los recursos que hay dentro de la familia, qué tan involucrada está la familia en el proceso de intervención. Porque si yo le doy alguna recomendación, digo yo, pero cualquier profesional, y no la llevan a cabo, pues lamentablemente ahí no va a evolucionar como uno quisiera. Entonces es los recursos cognitivos, los recursos internos que tenga el individuo y los recursos en el entorno. ¿Qué es la psicofisiología? Psicofisiología es cómo el sistema nervioso central y periférico se alteran de acuerdo a los cambios del ambiente o las emociones. Bien, por ejemplo, si tenemos ansiedad, lo que pasa en mi cuerpo cuando yo siento ansiedad, se dilata la pupila porque necesito más. Cuando hay ansiedad hay miedo. Lo que hay atrás es miedo, un miedo no identificado, pero yo tengo miedo a lo que va a pasar, a una incertidumbre. Entonces se dilata la pupila y pasa lo mismo como si yo fuera a... Y el aparato digestivo se afecta. También la flora intestinal, porque es que mi cerebro se pone en huida o ataque. Estamos en peligro. Y la respuesta de ellos es todos nuestros recursos, en esto, recursos cognitivos y energía, deben de ser dirigidos a escapar
o a enfrentarnos con esto. Entonces todo lo otro párenlo. Si yo me acabo de comer una pizza, el sistema digestivo, no hay tiempo para eso, deténganlo. Entonces ahí viene la indigestión, entonces que me duele la panza, me siento hinchado, o todo lo contrario, lo evacúan porque no hay tiempo para digerir esa alimentación. Y entonces viene que la sensación incómoda de lo digestivo, porque el cerebro se paró y dijo que no hay tiempo para eso, porque tenemos este problema. Pero el cerebro todavía no identifica que esto que me provoca ansiedad no es una amenaza real. Lo que te provoca ansiedad es que tú tienes que entregar un trabajo a tiempo, pero tú no te vas a morir por eso. Pero el cerebro todavía no ha llegado a ese nivel evolutivo para comprenderlo, porque a nivel de sensaciones psicofisiológicas tiene la misma respuesta que si una amenaza es real. Se ha hablado de que realmente en los planes de salud, en el caso de la República Dominicana y de las aseguradoras de planes de salud, aquí y en muchos países del mundo, excluyen siempre los tratamientos para el autismo, esos de aprendizaje, nunca, es decir, casi nunca están cubiertos, porque como usted explicó anteriormente, la constancia no son, es muy importante, y a veces el tratamiento no es 2 o 3 sesiones, sino que requiere quizás hasta un acompañamiento de por vida, o hasta que la persona, hasta cierto grado de independencia en la patología que presente. Eso no deja de ser un obstáculo que solamente pueden disfrutar de ese tipo de tratamiento las personas con recursos económicos. Wow, Jacqueline, qué buena pregunta y muy reveladora. Y te lo digo de corazón porque eso es lo que yo vivo diariamente. Y yo conecto mucho con los pacientes que no tienen esos recursos económicos, porque incluso los que tienen es una situación difícil, porque es algo para toda la vida, donde no hay cura, sino lo que hay una estimulación que me ayuda a vivir mejor. Pero cuando yo tengo esa limitante de los recursos, se me hace todavía mucho más difícil, y hay muchos que se van fuera a recibir ese tratamiento porque se lo cubre otros estados de otros países que sí tienen esa oportunidad, pero aquí lamentablemente sí se ve afectado, y muchos de los pacientes se ven en la necesidad de asistir a lugares públicos, ¿verdad? Y donde a veces no es que no reciben la misma calidad por el profesional, porque muchos de los profesionales que trabajan a nivel público también trabajan a nivel privado, no es por el profesional, sino por la alta demanda, la calidad es menor. Entonces yo tuve la oportunidad de, una de las pasantías la hice en el hospital Roberry Cabral, y en una hora yo tenía que ver 5 o 6 pacientes. En una hora. Y a cuando en veces consulta privada es una hora por paciente. Y entonces, ¿qué calidad? Y eso no solo pasa en salud mental, pasa en todo, en todos los ámbitos de la salud, y da mucha pena porque no están recibiendo la atención que necesitan. Y de hecho, esa es la población más necesitada, porque como hay antecedentes biológicos en el neurodesarrollo, ¿qué es eso? Si la madre no consumió los nutrientes que necesitó, no tuvo un cuidado adecuado, ¿qué va a pasar con ese niño? Va a tener una alteración en el neurodesarrollo. Entonces, ahí es donde está la mayor población, porque son una población que de por sí está malnutrida, la mamá no recibió esos prenatales, ¿verdad? Ese hierro, ese ácido fólico, y a veces no son conscientes de que están embarazadas y siguen con el consumo de alcohol, de sustancias que me afectan el neurodesarrollo. Y esa población, cuando nace el niño, la medicina se ha desarrollado y permite que esos niños salgan y nazcan, aunque sean prematuras, aunque tengan con malformaciones, pero luego viene una necesidad en el individuo, viene una necesidad. Y ahí es donde realmente está, yo creo que como país, el mayor reto. Se necesitan más psicólogos y más psiquiatras en el sistema de salud. Más acceso, que sea más asequible. Doctora, finalmente, ¿dónde queda su consultorio? Yo trabajo ahora mismo en Corazones Unidos, en la Torre Profesional, en un centro que se llama Growing Minds, en la suite 402, a sus órdenes. Pues ya saben, Growing Mind, el que tiene crecimiento de la mente, que sus hijos tienen problemas, tienen ahí una tremenda profesional que la va a ayudar. Melody, muchísimas gracias por tu participación, de verdad hemos aprendido mucho. Yo sé que el público televidente disfrutó, y el que no la vio completa sabe que en nuestro canal de YouTube Telematutino 11RN tiene la oportunidad de verla con más calma. Y verla muchas veces. Sí.
No, Muchísimas gracias. Gracias Muchas a gracias. ustedes. Gracias a Encantada. ustedes.